Hola Manu, mi nombre es Margarita. Mi esposo me introdujo a tus podcasts. Quería nada más pasarte este post que vi en Facebook, que me pareció una ridiculez. Yo entiendo que la iglesia está enviando ayuda a otros países, pero no a todos los países del mundo. Yo pienso que si de verdad la iglesia estuviese preocupada por ayudar, haría un pequeño paquete de ayuda para sus miembros, por lo menos para aquellos que sí pagan sus diezmos fielmente. Pero no lo van a hacer. Mi papá es un miembro fiel de muchos años. Siempre ha pagado sus diezmos. Y su pequeño negocio se está viendo afectado por la crisis con el virus. Si él pidiera ayuda a la iglesia, no creo que se la darían. El otro día me dijo que escuchó que una iglesia evangélica estaba regalando comida y fue a ver de qué se trataba. No esperaba que le dieran algo, pero dice que le regalaron bastante comida, lo cual lo alegró, porque el poco dinero que tiene lo puede usar para los pagos que tiene que hacer. Yo siempre pagué mis diezmos cuando estuve activa y cuando quedé deshabilitada para trabajar por cuestiones de salud, esto sucedió en el 2012, la iglesia nunca se acercó a ofrecerme ayuda para pagar mis facturas médicas o mi renta. Menos mal que había trabajado un montón de overtime, o sea, tiempo extra, antes de que me hicieran la cirugía y tenía un poco de dinero guardado, porque pudimos aguantar con mi esposo sin mi ingreso por 2 meses. Mis líderes sabían que estábamos pasando por aprietos, pero no nos ofrecieron ayuda, ni siquiera una orden de comida. Mejor el obispo de mis padres, quien fue mi obispo antes de casarme y mudarme del área, quiso ayudar, y como supo que mis papás me estaban cuidando mientras me recuperaba, les hizo una orden de comida para que me la dieran a mí. Anyway, pienso que si la iglesia de verdad quiere ayudar, debería comenzar por sus miembros. Por lo menos los que pagan sus diezmos o los más necesitados, ayudándolos a cubrir algún gasto de utilidad de renta o proveerles vouchers de comida. Pero se llenan la boca diciendo que mandaron donaciones de esto y de lo otro, que no beneficiaron a todos. Y bueno, sí, como yo leí la semana pasada, cuando uno tiene que pedir ayuda a la iglesia, uno tiene que ir a la capilla, uno tiene que llenar un formulario, llenar la solicitud esa de autosuficiencia, que es un trámite. Y recién entonces el presidente lo puede llevar al presidente de área o al presidente de lo que sea, y ellos lo tienen que aprobar. Cuando este hombre fue a la iglesia evangélica no le hicieron eso. Cuando uno va a Caritas no le hacen eso. Pero en la iglesia mormona funciona así. Con sus propios miembros. Imagínense a los que no son de la iglesia. Antes de continuar, quiero aclarar lo que quise decir con eso. O sea, es de esperarse que uno vaya a la capilla a pedir ayuda cuando lo necesita, obviamente. Pero hay casos en los que esto no se puede. Por ejemplo, esta mujer que está enferma en su casa, nadie la vino a ver, nadie le vino a preguntar si ella necesitaba ayuda. Entonces, a menos que ella de alguna manera fuera y se contactara con su obispo, no le va a recibir. Y esto me hace acordar a mí el caso de mi mamá, porque ella tenía cáncer de pulmón. Ella fumó desde muy chiquita, ¿no? Dejó a los 40, pero ella era demasiado tarde. Cuando tenía como 65, el cáncer la fulminó. Y ella no podía caminar mucho. Si ella caminaba, andaba, se le acababa el aire. No podía respirar, se agitaba y los últimos meses tuvo que estar con oxígeno. Entonces, ella no podía ir mucho a la capilla, pero un domingo fue y quiso hablar con el obispo. Y el consejero le preguntó por qué. Yo creo que el consejero era nuevo, no la conocía bien. Y ella le explicó por qué. Y él dijo, hermana, nosotros no la vamos a ayudar a usted porque usted no es de nuestro barrio. Y si es de nuestro barrio, yo no la veo nunca a usted acá. Hasta que los otros miembros del barrio dijeron, no, ella es la hermana Sei, ¿no? Ella es miembro del barrio y todo eso, ¿no? Ella no puede. Y entonces ahí recién entonces le hicieron entrevista y después de todo eso la ayudaron. Pero fue un trámite, como digo. Y si ella no hubiera podido ir a la capilla, mi papá no hubiera estado dispuesto a llevarla. Mi papá no era miembro, no es miembro. Entonces no le quedaban otra opción a ella, ¿no? Pero por eso digo, nadie la fue a visitar, nadie la fue a ver, qué pasaba, por qué la hermana no iba. Y ella estaba en casa con cáncer de pulmón, que la mató. A eso me refiero.
Continuemos. Última pregunta. Alguien en WhatsApp pregunta si es verdad que para los mormones Jesús y el diablo son hermanos. Y esto es algo que escandaliza mucho a los evangélicos y otros cristianos fundamentalistas. Y honestamente, me cuesta ver el problema. O sea, entiendo que el diablo es el arquetipo de todo lo malo y que Jesús de todo lo bueno, que nada viene de Dios, bla, bla, bla. Pero, si Dios es el creador del universo y de todo lo que existe, las cosas malas, incluyendo al diablo, tienen que ser creación de Él también. Además, si uno ve a las religiones como una mitología más, tiene sentido ya que muchas tradiciones en todo el mundo, el bien y el mal, son dos lados de la misma criatura, ya sea en dos seres diferentes pero inherentemente conectados o en la misma persona. Es un concepto similar al yin y yang del taoísmo, en el que el bien y el mal no solo están entrelazados en un mismo círculo, sino que el bien tiene algo de mal en sí y viceversa, negando los absolutos del dualismo maniqueo. En el Antiguo Testamento uno puede ver esto, donde Dios es el que crea y el que ama, pero también el que destruye y el que odia con una pasión incomprensible, inhumana. Ya en el Nuevo Testamento, estos dos aspectos de Dios están separados en dos seres diferentes, Dios y Satanás. Entonces uno puede ver en tiempo real cómo esta mitología fue progresando. Pero, regresando al tema del diablo mormón, según el sitio lds.org, y olvídense de que algún día lo llame churchofjesuschrist.org, no hay forma. Satanás, llamado también el adversario o el diablo, es el enemigo de toda rectitud y de quienes procuran seguir a Dios. Es un hijo de Dios, procreado en espíritu, que una vez fue un ángel que tenía autoridad delante de Dios. Sin embargo, en el concilio de los cielos, llevado a cabo en la vida preterrenal, Lucifer, como se conocía a Satanás entonces, se rebeló contra Dios. Desde aquel momento, ha intentado destruir a los hijos de Dios en la tierra y procurar su miseria. Entonces, si el diablo es el hijo de Dios, lo mismo que el resto de las criaturas existentes, y si Jesús es el hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, entonces no solo es Jesús el hermano del diablo, nosotros también lo somos. Lo cual, como concepto doctrinal, tiene sentido, ya que todos tenemos, según nos los enseña el libro de Mormón, a un hombre natural adentro, el cual es el enemigo de Dios. Lo mismo que el diablo es enemigo de Dios. Pero a la vez tenemos el potencial divino de llegar a ser dioses. O sea, tenemos algo de Dios y algo de diablo. Y depende de cada uno a qué lado de nuestra naturaleza eterna le vamos a dar más énfasis. Lo cual, como concepto filosófico, me parece una gran cosa. El problema viene cuando hay que definir qué es el diablo y qué es Dios. O qué son las cosas del diablo y qué son las cosas de Dios. Y ahí es donde las iglesias se pelean entre ellas y no pueden llegar a un acuerdo. ¿Es tomar café del diablo? Según los mormones, sí. Según el resto de la humanidad, no. ¿Es tener sexo antes del matrimonio del diablo? Según algunas religiones, sí. Según otras, no. Ahora, hay otro detalle doctrinal que hace que la creencia mormona sea incorrecta, según esas otras iglesias. Por ejemplo, un artículo en Christianity.com dice: en claro contraste con la cristología mormona, el testimonio bíblico es claro y convincente. Jesús es el Dios eterno creador. Pablo enseña explícitamente que Jesús es el creador de todo, incluso el reino angelical al que pertenece Satanás. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre la creación, porque por él todas las cosas fueron creadas. Cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o poderes, gobernantes o autoridades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Por lo tanto, Jesús es el creador de Satanás, no su hermano espiritual. O sea, el problema viene del concepto mismo de la Trinidad. ¿Y por qué muchos cristianos piensan que los mormones no son cristianos? Para ellos, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son un ser único que existe como tres personas distintas o hipóstasis: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunas confesiones minoritarias, como las iglesias unitarias, los testigos de Jehová y los pentecostales unicitarios, así como las iglesias binitarias, rechazan esta creencia. Los mormones afirman creer en la Trinidad, pero tienen una interpretación específica y radicalmente diferente del dogma mayoritario aceptado. Entonces, para algunas iglesias, cuando yo digo Dios y Jesús, son la misma cosa. Para ellos, Dios tuvo
a Jesús, o sea, a sí mismo, es el Padre de sí mismo, y se sacrificó por sí mismo. Y eso aparentemente tiene más sentido, no sé. Para los mormones, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son el mismo ser en el sentido de que tienen un mismo propósito, pero son tres personas claramente separadas, con Dios y Jesús habitando un cuerpo de carne y hueso y el Espíritu Santo siendo un ser de espíritu, obviamente. O sea, la Trinidad mormona es algo así como un equipo de fútbol. Son personas diferentes con el mismo propósito de ganar el partido. Algo así. Y otra cosa también que me hace pensar esto. Los evangélicos estos que se quejan de los mormones dicen, no, Jesús no es hermano de Satanás, es su papá. Ok, supongo que ser hermano de alguien es peor que ser el papá de alguien. No entiendo la queja, pero bueno. Entonces, es una herejía pensar que Satanás es el hermano de Jesús. Depende a quién le pregunten. Joel Osteen, el pastor evangélico ese multimillonario y qué sé yo, aparentemente no tiene ningún problema en aceptar este concepto, o al menos que alguien crea en él, lo mismo que muchas otras iglesias según sus propios conceptos de la Trinidad, mientras que para otros es la peor cosa que puede aceptarse desde la creación de la pizza con anana, o piña para los amigos no argentinos.